Bien, podemos, en este caso, nos vamos a basar sobre algo fundamental que es el uso del electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. El uso en la cardiopatía isquémica es muy importante ya que es uno de los pies, uno de los tres pies diagnósticos para enfermedad coronaria, sobre todo en el marco de un dolor precordial. Piensen que el diagnóstico se hace a través de las enzimas cardíacas, se hace a través de la clínica, el dolor de pecho típico, y se hace a través del electrocardiograma. Pero acá viene el problema sustancial. El problema más importante reside en que tenemos que intentar hacer el diagnóstico en un momento de urgencia, en una guardia, en una ambulancia. En realidad, las enzimas cardíacas tienen una demora que pueden ir de 60 minutos a a más de una hora, es decir, más de 60 minutos, hasta a veces hasta 90 minutos, entre que el paciente va al laboratorio o el técnico del laboratorio viene a sacar la muestra, lo cual determina que las enzimas sean un pie importante, pero más tardío. En el momento del interrogatorio, la clínica es muy importante y el electro, ya que el electro en unos pequeños, es decir, en unos pequeños sistemas de emergencia o aún en guardias de pequeños hospitales y clínicas, está disponible. Pero creo que el mayor problema reside en que el médico tenga la capacidad para hacer el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico, sobre todo de cardiopatía isquémica, se basa en el cuadro clínico y aún con electrocardiograma normal, el cuadro clínico muchas veces es más importante que el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Es decir, ustedes van a determinar la internación del paciente solamente con el cuadro clínico. Esto es un poco para recordar lo que es un síndrome coronario agudo sin alteración del ST, ya lo vamos a ver a qué se refiere esto, en la que puede dar dos cuadros, angina inestable o YAM no ST. Angina inestable se correspondería con cuadros asociados sin cambios en las enzimas cardíacas. Y el síndrome coronario agudo con alteración del ST, que es el infarto ST, que es el cuadro más importante y que más urgencia determina. Fíjense, en la imagen de la izquierda podemos ver una placa con un trombo intraplaquetario y la formación de un trombo en la luz, pero que permite en esa luz un pasaje de sangre sin llegar a ocluirla totalmente. Y en este caso, una gran placa de colesterol con la ruptura y un trombo intracoronario que ocluye totalmente la luz de la arteria. Bien, ¿qué ocurre? En realidad, lo que solemos ver, y esto es una de las cosas que suele ocurrir con el potencial de acción, es que se puede producir un cambio en lo que nosotros llamamos la línea basal del electrocardiograma y del potencial de acción. Fíjense cómo cambia la velocidad de despolarización, se acorta el intervalo de repolarización y se altera la línea basal de activación o la línea basal del potencial de acción de reposo. Esto es muy importante a tener en cuenta porque va a ser lo que va a determinar el patrón de lesión y de isquemia. Acá viene algo importante, recordar el eje, el electronormal y el eje en el plano frontal, donde se ubican las distintas estructuras, y recordar que cuando uno habla de un infarto, por ejemplo, de cara inferior, se refiere a, digamos, las derivaciones de 2, D3 y ABF. También recordar que en el plano sagital, es decir, en el plano sagital yo tengo superior o septal y generalmente a la izquierda la cara lateral y tener en cuenta también la cara inferior. Fíjense, en el plano horizontal yo voy a tener todo lo que es la cara anterior del corazón, donde B1 y B2 sobre todo evalúa septum, B3 y B4 punta o apical, B5 y B6 lateral. Entonces fíjense, yo puedo hablar de un infarto anterior, de B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que esto bueno, ya se los voy a enviar en la bibliografía.
Ahora viene acá lo que ustedes tienen, lo que tenemos que saber. Y es muy importante para hablar del vector de injuria. Bien, arriba tenemos un electrocardiograma normal. Cuando yo tengo un patrón de lesión, se altera, ¿sí? Lógicamente, la despolarización y existe una depresión. Si ustedes ven, no se puede notar con claridad, pero lo que ocurre es que el potencial de acción se altera, se genera una depresión primaria de la línea isoeléctrica. Es decir, esta depresión o esta caída de la línea isoeléctrica, nosotros no la solemos ver. ¿Por qué? Porque el electro automáticamente lo centra en el centro del papel o en el centro del monitor. Si yo después veo todo eso nivelado en la nueva línea, cuando se produce el nuevo, digamos, la nueva despolarización con esa nueva línea isoeléctrica, lo que pareciera es que se genera un vector de despolarización que va a generar en la transcripción una elevación del ST. Esa elevación del ST es porque en parte pareciera que lo que intenta, ¿sí? Lo que intenta es mantener la nueva línea de activación y genera un cambio en el ST, aunque posteriormente vuelve a descender. Entonces, ¿cómo se suele ver eso? Eso se suele ver, imagínense que la línea basal cambia, esa despolarización precoz, en realidad lo que termina haciendo es una elevación primaria del ST y generar lo que nosotros llamamos el patrón de lesión. Es muy importante, sobre todo, tener la imagen en claro y tener en cuenta que se produce un cambio, ¿sí?, en la fase digamos, de línea isoeléctrica. Y entonces, como el aparato solamente lo único que hace es centrarlo, eso no lo podemos ver, pero se suele ver en experimentación. Entonces, podemos ver que la lesión, fíjense el vector, en el caso de una lesión solamente del endocardio, se ve como una depresión del ST y en una elevación transmural por injuria se ve como un supradesnivel. Este es un ejemplo de un electrocardiograma. Fíjense, yo tengo cambios sobre todo en B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, lo cual estaría representando sobre todo anterior y la cara lateral. Es para que ustedes más o menos tengan una aproximación. Acá vemos un cambio en D3 y ABF, pero que sería como mirar esta misma lesión desde la cara inferior. Ahora bien, eso es lo más difícil de interpretar, el patrón de lesión. Asociado a lo mismo, tenemos lo que nosotros llamamos isquemia. Ahora recuerden que en la isquemia, esto tiene que ver con la activación de la pared ventricular. Yo activo toda la pared y lo hago desde adentro hacia afuera. Ahora bien, cuando yo hablaba de la repolarización, lo primero que se repolarizaba, ¿sí?, era lo último que se había despolarizado. ¿Cómo sería? Si yo digo lo primero que se despolarizó, lo primero que tenía que recuperarse, en realidad, por lo que hablábamos de que el endocardio es el último en recibir la irrigación, que el endocardio es el que más se acorta, el que más energía gasta y el que también recibe la presión de la misma sangre que él impulsa. Entonces, lo que se produce normalmente es una activación o una repolarización primero del epicardio, dándonos un vector con la misma dirección que el vector de despolarización. Pero en el caso de la isquemia subepicárdica, que estaría isquemiada la pared, esa zona en realidad va a tener una demora también en el epicardio. Por lo tanto, lo primero que en este caso se despolarizó, que era el endocardio, va a ser lo primero que se va a repolarizar. Por ende, me va a dar una onda opuesta al QRS que yo ya tengo registrado. Esto nos determina una onda T negativa que nosotros llamamos isquemia subepicárdica. Fíjense, en este ejemplo, yo lo que estoy teniendo es, fíjense, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y tengo una onda T negativa en D2, D3 y ABF. Y también, si bien está B1, que esto puede ser normal, también tengo la cara lateral. Recuerden que la arteria circunfleja
por ejemplo, que es la que va por el lateral izquierdo, puede dar irrigación a la cara lateral y a la cara inferior cuando es dominante. Esto sería una isquemia subepicárdica inferolateral. Y por último, que acá es lo más importante, es la visión de lo que llamamos necrosis. En realidad, cuando uno llega a un cuadro de necrosis, estamos en presencia de un cuadro que va a aparecer ya al final de la evolución de un infarto de miocardio. Es decir, que lo más importante sería hacer diagnósticos cuando tengo isquemia o cuando tengo una lesión. Las lesiones subepicárdicas son muy importantes, sería la evolución de un infarto agudo. Pero yo también puedo encontrar un infarto o una necrosis miocárdica en un paciente que a lo mejor concurre más allá de las 12 horas de comienzo de los síntomas, lo que va a significar que yo ya evolucioné hacia una necrosis. Es decir, la lesión, que es el daño celular agudo, la isquemia, que es la falta de irrigación, pero que todavía sigue irrigando. En el caso de la necrosis, lo que vemos es la cicatriz. En realidad hay una teoría que le llamaron la teoría de la ventana, y en realidad es como si yo les dijera a ustedes, si yo despolarizo desde adentro del ventrículo hacia afuera, yo estoy viendo a través de la cicatriz una ventana eléctrica y le veo las colas que se alejan hacia afuera. Entonces lo veo como una onda Q, porque le veo la cola. Y fíjense que esta onda Q representa más de 2/3 de la R en la derivación y tiene un ancho de más de 0,04 segundos. En este caso, una necrosis de cara inferior, fíjense, tanto de 2, de 3 como ABF van a presentar la onda Q ancha, y en este caso una necrosis de la cara posterior o dorsal, que se puede tomar B7, B8, que son derivaciones especiales, donde yo también veo una Q importante. No lo veo en B1, B2 porque lo estoy mirando como en espejo. A través de B1, B2 veo la zona posterior. Casos de necrosis anterolateral, pues fíjense, sería apical, sobre todo anterior, donde yo veo un supradesnivel con la onda Q, B4, B5 y B6. Y fíjese, acá tengo un infarto septal, donde en B1 a B3 o digamos anterior o apical, septal apical, donde yo veo B1 a B3, una onda Q con un supradesnivel. Bien, ¿cómo evoluciona un infarto? Bien, fíjense, en la isquemia, esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta. En la isquemia lo que vamos a ver son los cambios de la onda T. En la lesión, los cambios en el segmento ST, que hablamos. Y en el infarto transmural, ondas Q anormales. Es decir, piensen que la onda Q está presente en el electro, pero que serían ondas Q anormales por el tiempo de activación. Fíjense que este es menos de un cuadrito y un cuadrito mide 0,04 segundos. En la fase hiperaguda, los primeros minutos a horas, se ven T picudas con cambios en el ST, el patrón de lesión. A horas, ya posteriormente, se produce una elevación convexa hacia arriba, se negativiza la onda T y empieza a aparecer la onda Q patológica. Si yo sigo evolucionando, eso va a determinar que después se nivele perfectamente el segmento, se produzcan ondas negativas y aparezca la onda Q patológica, que esto sería ya en la fase crónica donde ya está la cicatriz. Bien. Veamos en este caso una evolución temprana en una cara anterior de un infarto de miocardio y posteriormente la cara anterior, que este es B1, B3, B6. Fíjense cómo aparece la onda Q y aparecen las ondas negativas. En la cara, en el gráfico, inferior, tengo en D2, D3 y ABF el supradesnivel, que posteriormente aparece la onda Q con la onda T negativa en los días de evolución posterior. Esto sería, para dar un ejemplo, un infarto de miocardio que va evolucionando. Fíjense, en la etapa aguda, tengo sobre todo la cara anterior, B5, B6, D1 y ABL, es decir, anterolateral, y fíjense cómo empieza a aparecer la onda Q en esas zonas con la onda T negativa, y posteriormente en la evolución de los días yo tengo
la Q, que no era normal, la T negativa, tanto en D1 como ABL y en la cara anterolateral. Y posteriormente, si yo dejo evolucionar a través de los años, puede mejorar la onda T, puede quedar positiva de vuelta, pero la onda Q queda lógicamente en forma persistente y patológica. Fíjense, B5, B6, ABL, ya la positivizó la onda T, que esto se ve un par de años después generalmente. Y el diagnóstico de onda T, que por ahí es algo que también tenemos que tener en cuenta, está plantear en esto el diagnóstico diferencial. Fíjense, en el primer cuadro es isquemia. Vemos las ondas T negativas, B2, B3, B4. En los ACV también se suelen ver cambios eléctricos en el corazón y en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, en este caso apical, fíjense cómo, que lo habíamos visto en el diagnóstico de hipertrofia, el ST es en bayoneta y con la T asimétrica. Pero en la isquemia la T es bien negativa y simétrica sin cambios en el QRS porque no está originado por hipertrofia sino por isquemia. Esto en el ACV son cambios de modulación que se asocian a los accidentes cerebrovasculares. Es para tener en cuenta. Bueno, esto es para que cerremos un poquito cardiopatía isquémica. Recuerden, el diagnóstico es muy importante, sobre todo la clínica. El electrocardiograma es el que nos aporta. Y tenemos tres patrones: lesión, isquemia y necrosis. La lesión es la del supra de nivel del ST, asociado a la clínica. La isquemia son los cambios asociados a la onda T. Y por último, la necrosis asociado a lo que llamamos el QRS con la aparición de las ondas Q patológicas, que son ya una visión tardía del evento ocasionado. Esto en realidad tiene que ver mucho con la clínica y la evolución, que es la parte más importante. Recuerden que cómo tiene que ser la onda Q patológica, cómo tiene que ser la T y el supradesnivel.